y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? El día de hoy tenemos por título de esta lección: demandar las promesas de Dios. Amén. ¿Puede repetir conmigo el título, por favor? Demandar las promesas de Dios. Gloria al Señor. Demandar las promesas de Dios. Y ahorita que estábamos en la alabanza, hermano, y escuchaba a nuestro hermano ministrar, ¿verdad? Y las cosas que decía, y los cantos, ¿verdad?, que entonábamos. Y yo decía en mi corazón: Señor, tú eres bueno, y yo creo que esta palabra, y que tú preparas todo, ¿verdad? Tú preparas todo para que nosotros podamos entender tu voluntad. Y es que hay una promesa. Si usted escuchaba los cantos, decía: la gloria postrera será mayor que la primera. Y esta es una promesa que viene de parte de Dios. No es algo que se le ocurrió al autor de ese canto, es algo bíblico, algo que está en la Escritura, ¿verdad? Y no es que se oiga bonito, sino que es una promesa de Dios. Porque Él dice que la gloria postrera de la casa va a ser mayor que la primera. Gloria a Dios. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre vosotros, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y vuestros ancianos profetizarán y tendrán sueños. Gloria al Señor. Y es una promesa que viene de parte de Dios. Pero ¿cuántos realmente creemos en esa promesa? ¿Cuántos realmente vivimos y tomamos esa promesa para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos la fe para demandar las promesas de Dios? O a veces dudamos, a veces no creemos, a veces menospreciamos, a veces subestimamos. Pero la palabra de Dios hoy nos enseña que debemos de demandar las promesas de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de continuar, vamos a considerar nuestro texto de oro, que es Deuteronomio 1:21. Y lo vamos a ver todos juntos, por favor, hermano. Dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Ahora todos ustedes, por favor, Deuteronomio 1:21, por favor. Y aquí está una promesa de Dios. ¿Y quién es el que está hablando, hermanos? ¿Alguien recuerda qué vamos a estar viendo durante estas semanas? Hace 8 días nos daban la introducción, ¿verdad? ¿Alguien recuerda de qué vamos a ver durante este trimestre? ¿Sí, hermano, por favor? Hablamos del libro de Deuteronomio, capítulo 10, del versículo 12 al 22. Muy bien, hermano. El tema fue oír los mandamientos de Dios. Excelente. Primero es escuchar. Sí. El segundo, pero el tercero es obedecer. Obedecer. ¿Alguien recuerda el segundo, hermano? Ya nuestro hermano 12:3, escuchar, obedecer, conocer, reconocer. Gloria al Señor. Bien, muchas gracias, hermano Cacique. Gloria a Dios por su vida, ¿verdad, hermano? Porque nos acaba de dar una muy buen resumen de lo que vimos hace 8 días. Y precisamente vamos a estar considerando Deuteronomio. Y Deuteronomio nos mencionaba, ¿verdad?, que Deuteronomio significa deutos, segundo, y nomos, ley.
Algunos podrían traducirlo como segunda ley, pero no estamos hablando de una segunda ley, sino más bien la traducción correcta es el repaso de la ley. Porque hay una sola ley. ¿Cuál es la ley? Pues lo que Dios estableció, ¿verdad? La ley de Moisés. Entonces Deuteronomio es un repaso de lo que ocurrió en Moisés escribe Génesis, ¿verdad? Pero sabemos que la historia del pueblo de Israel empieza en Éxodo, Levítico y Números, ¿cierto? Éxodo, Levíticos y Número nos narra acerca de la liberación del pueblo y cómo Dios da la ley a Moisés. Y Deuteronomio es un resumen de lo que ocurre en Éxodo, en Levítico y en Números, ¿sí? Entonces Moisés, antes de morir, antes de partir, cuando ya habían pasado los 40 años aproximadamente en el desierto y estaba frente a Canaán nuevamente, estaba frente a la tierra prometida, reúne a todo el pueblo y les da este discurso que conocemos como Deuteronomio. Y entonces Deuteronomio es un repaso de la ley, es un repaso de los acontecimientos que el pueblo, la nación había vivido a lo largo del desierto. Por eso vean lo que dice en el versículo 1, 19, y salidos de Oret, ¿sí? Entonces vemos que Dios había hecho promesas a su pueblo. Dios había sacado a Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Y a dónde los llevaba, hermano? ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Y qué características tenía esa tierra? Una tierra donde dice que fluía la leche y la miel. Gloria al Señor. Y esto nos habla de una tierra en abundancia, una tierra llena de bendición, una tierra llena de prosperidad. Y Dios le promete al pueblo llevarlos a esa tierra y los saca de Egipto. Y hermano, en 3 días, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto hasta el monte Oreb, hasta el monte Sinaí, es lo que se hacía, no se hacían más tiempo, ¿verdad? Y después van hasta las fronteras de Canaán. Y cuando se encuentran en las fronteras de Canaán, el pueblo está ya listo para entrar. Y acaban de salir de Egipto, llegan a Oreb y después de Oreb se los llevan, ¿verdad?, a Cades Barnea, y desde Cades Barnea ellos pueden contemplar las llanuras de Canaán. Pero cuando están ahí en ese lugar, hermano, no habían pasado ni años, no había pasado mucho tiempo que habían salido de Egipto, y la promesa de Dios es que ellos iban a entrar en ese momento a tomar la tierra prometida, a tomar la tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasa con el pueblo en ese instante? El pueblo desconfía de la promesa de Dios. El pueblo duda de que lo que está pasando viene de Dios. El pueblo desconfía de las promesas de Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Ese pueblo pierde la bendición. Y en el momento que ellos podían haber entrado y tomado la tierra para ellos, la promesa de Dios, hermano, pasan 40 años vagando en el desierto. 40 años tuvieron que pasar, ¿sabe para qué? Para que los que salieron murieran. No para que fueran preparados, no para que fueran 40 años de entrenamiento, no. Dios esperó que los que salieron pasaron 40 años para que el último hombre que salió muriera y pereciera en el desierto, porque Dios les prometió y les dijo: no van a entrar este pueblo que dudó, no va a entrar este pueblo que no tuvo la fe suficiente para creer en las promesas de Dios. Y entonces, hermano, pasaron ¿cuántos años? 40 años en el desierto. 40 años de escasez, de infertilidad, de ver el mismo paisaje, de dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del mismo lugar. ¿Por qué? Porque no creyeron en la promesa de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué nos deja esto? Vamos a esperar un momento que pase Andrea.
Sucede que en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros experimentamos la fidelidad de Dios. Vemos que Dios es bueno y que Dios sana. ¿Cuántos a Dios los ha sanado, hermano? Que Dios salva porque nos rescató, que nos sacó de una vida miserable. Vemos que Dios suple. ¿A cuántos Dios nos ha suplido, hermanos? El trabajo, el alimento, el calzado, el vestido. Dios suple, Dios provee, Dios es bueno y Dios es fiel. Y pasamos por eso, pero sin en cambio, cuando vienen luchas, problemas realmente fuertes, dudamos. Dudamos que Dios pueda sanar un cáncer. Dudamos que Dios pueda levantar, ¿verdad? O sacar de la drogadicción a alguien. Dudamos que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra comunidad. Dudamos que Dios pueda transformar a nuestros compañeros de trabajo y no predicamos su palabra. Dudamos que Dios pueda proveer para todas nuestras necesidades. Y la duda que pasa, hermano, nos hace que perdamos esa bendición de Dios, esas promesas de Dios. Vamos a ver el primer punto, que es: Dios quiere que confiemos en sus promesas. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros, ¿qué, hermano?, confiemos en sus promesas. Dice la palabra del Señor que, en el verso 19, y salidos de Horeb. Horeb, ¿verdad?, es una montaña, es un monte que se encuentra en lo que antiguamente se le conocía como la Arabia Pétrea, ¿verdad?, que es esta zona. Voy a tratar de marcarlo. Toda esa zona, de hecho es toda esta zona verde, ¿sí?, que estoy tratando de marcar en rojo. Toda esa zona en el Imperio Romano se le conocía como la Arabia Petrea. Y Horeb se encontraba precisamente en esta zona, ¿sí?, en la península del Sinaí. Y algunos eruditos o estudiosos creen que Horeb era toda una cordillera, ¿sí?, era toda una sucesión de montañas. Y Horeb significa seco, ¿sí? Es decir, eran montañas completamente secas, porque la península del Sinaí no es otra cosa más que un desierto. Y es el desierto por el cual vagaron, ¿quiénes? Pues vagaron todos los israelitas durante 40 años. Entonces, Horeb significa seco. Y también, cuando habla de Horeb, la palabra de Dios se refiere específicamente al monte Sinaí, ¿sí? El monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo lugar. A veces pensamos, ¿verdad?, que el monte Horeb es uno y que el monte Sinaí es otro. Pero en realidad el monte Horeb y el monte Sinaí son lo mismo. ¿Qué pasó en el monte Horeb? ¿Alguien recuerda? Ahí está una canción, ¿verdad? Allá en el monte Horeb la zarza ardía. Bien, en el monte Horeb es cuando Dios le habla a Moisés y lo llama, ¿cierto? Y ya después vemos que la palabra del Señor habla sobre el Sinaí. Y en el Sinaí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el Sinaí, hermanos? Más adelante, cuando llevan al pueblo, ¿verdad?, y pasan el Mar Rojo, lo saca de Egipto, pasan el Mar Rojo, llegan a el monte Sinaí, que es el monte Horeb, y ahí Dios le da, ¿qué?, a Moisés? Las tablas de la ley. Muy bien, hermano. Entonces todo esto ocurre, es el mismo lugar. Sinaí significa zarza, y de hecho se le nombra así en honor a la historia bíblica. Amén. Se le conoce la península del Sinaí, el monte Sinaí, por la historia de Moisés. Más adelante, anteriormente no sabemos cómo se llamaba, pero a partir de Moisés hasta nuestra fecha, porque este monte sigue existiendo, hermanos, se le conoce así. Y dice Moisés, ¿verdad?, cuando hace una recapitulación en Deuteronomio: anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Y vea cómo es el Sinaí, hermanos. Esa imagen que muestro ahí, son dos imágenes. Una imagen es del monte Sinaí,
y la otra es una imagen satelital de lo que es la península del Sinaí. ¿Y cómo se nota esa región? Árida, completamente ¿qué? Desértica. Y Moisés dice: anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Entonces, ¿cómo describe toda esta zona Moisés? Como una zona terrible. ¿O se imagina usted vivir en el desierto? Sí recuerda los calores de hace 15 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cuánto llegamos máximo? Al menos allá en Cuitlava, donde trabajo, llegamos a 42 sensación térmica. Insoportable el calor, ¿verdad? Bueno, imagínense vivir en un desierto. Temperaturas de 48 grados en el día y temperaturas casi, ¿verdad?, de 8 grados, 5 grados en la noche. El desierto es caluroso en el día y extremadamente ¿qué? Frío en la noche. Y sin agua, sin animales, sin vegetación, sin cultivo. No podían cultivar la tierra porque como era esa región árida, no producía nada. No podían tener vacas ni ovejas, ¿verdad? Durante 40 años no pudieron tenerla. ¿Por qué? ¿De dónde las iban a alimentar? No tenían casa, no tenían hogar, porque vivían ¿en dónde? En montañas. Vivían en esas montañas, en ese desierto, en cabañas. ¿Se imagina usted ese tipo de vida? ¿Y cuántos años anduvieron? 40 años, dice Moisés, anduvimos en aquel grande y terrible desierto. Todo consecuencia de ¿qué? De no creer en las promesas de Dios. Cuando no creemos en las promesas de Dios, puede que terminemos en ese desierto vagando, hermanos, por mucho tiempo. Debemos de tener cuidado. Y dice la palabra del Señor en el verso 20, ¿verdad? Y salimos de Oreb y anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta ¿dónde? Hasta Cades Barnea. Y ahí se muestra una imagen de lo que es hoy, o lo que se considera actualmente esta zona de Cades Barnea. Y es un ambiente que empieza a cambiar, empieza a modificarse, empiezan las llanuras, empiezan los pastizales, empiezan los ríos, ¿verdad? El agua en toda esa región de Palestina. Y en Cades Barnea, el desierto atrás y enfrente, ¿verdad?, la tierra prometida. Y ellos estaban ahí, hermano, visualizando aquella tierra prometida. ¿Y qué les recuerda Moisés? Dice en el verso 20: entonces os dije, habéis llegado al monte al Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira que Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, suba y tome posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas y desmayes. Mas en cambio ellos que dijeron, se rebelaron en contra de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios a través de la historia, en Salmos, ¿verdad?, y más adelante en los profetas, se nos recuerda que Cades Barnea es un lugar de rebelión. Es un lugar donde el pueblo, ¿qué hermano? ¿Qué pasó? Se rebeló en contra de Dios, y el pueblo estando ahí le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Ya estamos aquí, ¿verdad? Ya nos sacaste de Egipto, pero queremos que mandes espías para ver si la tierra realmente es buena. Dios les había dicho que la tierra era ¿qué? Buena, pero no estaban creyendo a la palabra de Dios. Dice: manda a los espías que verifiquen y que comprueben que la tierra realmente ¿qué? Es buena. Es decir, no creyeron a la palabra de Dios, prefirieron confiar ¿en qué? En la palabra del hombre. Prefirieron confiar ¿en qué? En la palabra del hombre. Y muchas veces Dios nos dice que Dios nos puede sanar. ¿Cuántos creemos que Dios nos puede sanar?
Sí, pero vamos al médico a un tratamiento primero para saber si la enfermedad que tengo es curable o no es curable. Sé que no es fácil, hermano, no crea que no vamos al médico, también lo hacemos, ¿verdad? Y creemos que Dios también les da sabiduría a los médicos. Pero viene una enfermedad terminal, una enfermedad, ¿verdad? Que los doctores dicen nada se puede hacer. Pero la promesa de Dios, ¿cuál es? Que Él sana nuestras dolencias, que Él sana todas nuestras dolencias, que Él nos sana de todo, en toda enfermedad. Gloria al Señor. Y Él lo puede hacer, es una promesa. Pero a veces confiamos más en qué, en lo que dice el hombre, que en lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces la rebelión que motivó el que Dios les condenase a deambular por el desierto. Entonces esa rebelión que provocó, estando ahí, hermano, cuando llegan los espías, llegan contentos y dicen, realmente la tierra es buena, la tierra produce leche y miel, y la tierra es abundante en frutos, y dicen que llevaban, ¿verdad?, racimos de uvas que tenían que cargar entre 2 personas, porque realmente eran grandes. Y todos contentos porque la tierra era como, hermano, buena, era tal cual había dicho Dios. Pero llegaron unos hombres y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Sí es buena, pero ahí habita el amorreo, habita el filisteo, habitan los hijos de Aná, y nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. No vamos a poder con esa gente, porque son guerreros, son gente de experiencia en la guerra. ¿Y qué dice el pueblo? Se rebela en contra de Dios. Dice, no, ¿para qué nos sacó Dios desde Egipto? Estábamos mejor ahí. Entonces vemos que se nos menciona mucho al amorreo, y amorreo es una palabra que describe gente de guerra. ¿Gente qué, hermano? Gente de guerra, gente que tenía experiencia en el combate, gente que ya se había peleado con otros pueblos y que eran montañeses. Era gente de campo, gente montañés, ¿verdad? Que sabía, conocía bien el lugar, conocía bien la zona, conocía de guerra. Descendientes de Emer, el 4º hijo de Canaán. Y esta gente vivía ahí. Y cuando los israelitas ven a esta prueba, ven a esta lucha, ¿qué pasa con ellos? Se desaniman. Ellos ya lo habían vencido en otras ocasiones. El pueblo de Israel ya había vencido a estas naciones, mas sin en cambio, la primera vez que llegaron ahí, no tuvieron la fe suficiente para poder enfrentarlos. Verso 21, dice la palabra del Señor, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Qué había hecho Dios, hermano, para Israel? Le había entregado la tierra, se la había dado y les estaba diciendo, ¿saben qué? Yo les entrego esta tierra por heredad. Yo les entrego esta tierra que juré a Abraham, que juré a Isaac y que juré a Jacob. Hoy se las entrego en sus manos. Solamente tienen que entrar y tomarla. La tierra prometida tenía que ser ganada y ocupada solamente por algo, hermano, por la fe en Dios. Dios no les estaba pidiendo otra cosa. Dios no les estaba demandando otra cosa más difícil. Lo único que Dios estaba pidiendo de ellos es que tuvieran fe, que creyeran que esa tierra Dios se las estaba entregando, se las estaba regalando, se les estaba, hermano, donando como herencia para su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, la tierra prometida tenía que ser ganada y ocupada mediante ¿qué? Mediante la fe en Dios. Dios tiene grandes promesas para nuestra vida. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos creados.
Gloria al Señor. Dios tiene planes para tu vida, tiene promesas. Dios quiere usarte. Y algo, ¿verdad? Que aquí está mi esposa, que siempre cuando hablamos con los jóvenes les decimos: ustedes son los profetas, ustedes son los pastores, ustedes son los ministros que Dios va a levantar en este lugar. Gloria al Señor, y lo tienen que creer. Y también en cada uno de nosotros, hermano. Yo sé que aquí hay profetas, aquí hay maestros, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, pero si no creemos en la promesa de Dios, nunca nos vamos a levantar y nunca vamos a ir y predicar. Tenemos que, ¿qué, hermano? Tener fe en Dios. Creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Creer que cuando pongas las manos sobre los enfermos van a sanar. Gloria al Señor. Creer que cuando pongas las manos sobre los oprimidos, los demonios se van a ir. Gloria a Dios. Creer que cuando oremos porque llueva, va a llover. Y si oramos porque no llueva, no va a llover. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Gloria al Señor. Ellos, este pueblo, no tuvieron esa fe. ¿Qué pasó con Israel, hermano? Israel no tuvo esa fe y por lo tanto no obtuvieron lo que Dios les quería dar. Dios se los quería otorgar. Dios se los estaba ofreciendo, así como a nosotros nos está ofreciendo grandes cosas, grandes promesas, victoria, triunfo, bendiciones. Dios nos los está ofreciendo, hermanos, salud, sanidad, todo. Porque todo perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre. Dios no nos va a dar cosas malas, hermanos. Dios siempre nos da cosas buenas. Pero no tuvieron la fe este pueblo suficiente para poder recibir lo que Dios les quería dar. La pregunta es: ¿tú tienes la fe para recibir lo que Dios quiere para ti? Gloria al Señor. No me contestes, reflexiona, ¿verdad? ¿Tengo la fe suficiente para recibir todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo hermoso que Dios quiere darme? Vemos que cuando Canaán se alzaba frente a ellos, ¿qué pasó? Se acobardaron, se atemorizaron. Podían ver ahí, ¿verdad? La imagen, vemos ya no es un desierto, ya es una llanura, ya son pastos verdes, ya son bosques, ya son árboles. Ya hay zonas para pastar, ríos, ¿verdad? Lugares donde sembrar y sobrevivir. Y ese paisaje estaba enfrente de ellos. Mas en cambio, cuando vieron que había que pagar un precio, había que esforzarse, había que creer, ¿verdad? Había que mantenerse firmes. Porque ¿qué es lo único que pide Dios? Dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Simplemente que nos esforcemos y tengamos el suficiente valor para no acobardarnos cuando vengan las luchas, las pruebas, ser valientes y estar firmes, que la prueba no nos haga caer. Mas sin embargo, cuando ellos vieron que sí había gigantes, porque es verdad, hermano, la vida cristiana está llena de luchas, está llena de pruebas, llena de adversidad, llena de aflicciones. Mas sin en cambio, ¿verdad? Dios promete su presencia siempre con nosotros. Y nos promete que al final, si soportamos, saldremos victoriosos. Saldremos triunfantes. Gloria al Señor. Porque sí, hermano, esta vida es difícil. En esta vida vamos a pasar enfermedad, luchas, perder seres queridos, muchas situaciones complicadas. Pero no tenemos que atemorizarnos, tenemos que ser valientes y esforzados. Gloria al Señor. Y si somos valientes y esforzados, obtendremos la victoria. Cuando Canaán se alzaba frente a ellos, se acobardaron, se atemorizaron y no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Vemos en el versículo 22: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis:
envíanos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país. La promesa estaba, pero estos israelitas prefirieron mandar a hombres a explorar. Ya lo habíamos comentado. Y esto no nos habla de otra cosa más que desconfiaron de Dios. Hubo desconfianza en ellos, poniendo su confianza en ¿quién? En los hombres. Que nunca pase esto en nuestras vidas, hermano. ¿En quién debemos confiar primero? En Dios. ¿A quién debemos ir primero? A Dios. ¿A quién debemos clamar ante cualquier situación? A Dios. Antes de irle a clamar al político, al diputado, al doctor o a ese tipo de personas, primero, hermanos, acerquémonos a quién? A Dios, y pongámonos nuestra situación, antes de poner nuestra situación en manos de un abogado, pongamos nuestra situación en quién? En las manos de Dios. Pongamos primero a Dios y Él va a resolver todas las cosas, porque es su promesa. Porque es que, hermano, su promesa es su palabra y Él es fiel a su palabra. Desconfiaron y pusieron su confianza en los hombres. Moisés envía, hace caso a su palabra, envía 12, uno de cada tribu, llegan hasta el valle de Escol y dan un informe sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Comprobaron que Dios no mentía. ¿Qué hicieron estos hombres? Comprobaron que Dios estaba diciendo que la verdad. Ve al verso 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Porque déjenme decir algo, hermano, Dios es bueno. Gloria al Señor, Dios es bueno. Y cuando Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere dar cosas buenas. Gloria al Señor. Y sus promesas son fieles, y todo lo que Dios tiene preparado para tu vida es bueno. A veces nos aferramos, ¿verdad? Y a veces hay gente que se aferra a lo que uno desea, a lo que uno quiere. Pero déjame decirte, lo que Dios tiene para tu vida es muchísimo mejor de lo que tú puedes conseguir o esperar por tus propias fuerzas. Porque Dios es bueno, hermanos. Y decía, realmente la tierra que Dios está preparando, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, es una tierra buena. Porque así son las promesas de Dios, hermano, son buenas para nuestra vida. Vea lo que dice Números, por favor, si alguien me puede apoyar leyendo Números 13 del 22 al 27. Sí, es hermano. Si gusta lo continúo leyendo, hermana. Gracias. Dice: y llegaron hasta al arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol. ¿Sí? Escol quiere decir racimo. El valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Es decir, estaban tan impresionados y era tan impresionante el racimo que traían, que a ese lugar, digamos, este lugar no se puede llamar de otra forma más que racimo.
¿Para qué? Para que cuando llegaran a Escol, a ese valle, todos recordaran, aquí es donde los espías trajeron el racimo, que era, ¿qué, hermano? Impresionante. Dicen que 2 personas con un palo tenían que llevarlo consigo, ¿sí? Y volvieron a reconocer la tierra al final de 40 días. Estuvieron 40 días en la tierra prometida estos espías, y se llamó aquel lugar, en el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dios no les estaba mintiendo. Dios les estaba diciendo que, hermano, la verdad, y la tierra que tenía preparada era una tierra que fluye leche y miel. Las cosas que Dios tiene preparadas para ti, hermano, son como esa tierra, una tierra de prosperidad, de abundancia, de leche y miel para tu vida. Gloria al Señor. Sin embargo, ¿qué pasó con este pueblo? Vea la exhortación que les hace Moisés en el versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis ¿qué? Rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo se considera un pueblo que duda? Rebelde, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor. Dios les estaba prometiendo algo, Dios les estaba entregando algo, Dios les estaba mostrando lo que ya tenía preparado para ellos. Solamente tenían que ser valientes, esforzarse, tener fe y tomarlo. Mas en cambio dice aquí Moisés: sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. No solo se opusieron a la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas. No solamente dijeron: no, esto no es de Dios, esto no es de Dios, no vamos a subir, yo no voy a pasar, yo no voy a hacerlo. No solo hicieron eso, sino que cuando llegaron a sus tiendas dijeron: este Moisés está bien loco, este Aarón, este Josué, este Caleb, ¿cómo dicen que vamos a pelear contra ellos? Regresémonos a Egipto, regresémonos. Y entonces hubo que, hermano, murmuración. Entonces primero vino ¿qué? La duda. Dudaron que lo que estuviese pasando fuera de Dios. Pensaron: esto no es de Dios, esto no viene parte de Dios, ¿cómo va a ser de Dios? Y después que hubo murmuración. Dios nos libre de esto, hermano, porque muchas veces pensamos que lo que está pasando no es de Dios, es del hombre. Y tengamos cuidado, ¿verdad? Como decía un sumo sacerdote, de no estar en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando hay duda, no solamente hay duda, sino también viene algo más feo, que es la murmuración. Y se fueron a sus casas, ¿y qué hicieron, hermano? Murmuraron, dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Es decir, Dios les estaba dando algo algo bueno, algo grande, algo agradable. Mas en cambio ellos que pensaron: ¿por qué Dios nos aborrece? Es decir, atribuyeron algo malo a la voluntad de Dios. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ese no era el propósito de Dios, hermano. Mas en cambio este pueblo rebelde fue lo que pensó. Pero ¿saben qué es lo más triste en mi caso pensar? Ellos habían estado esclavizados ¿cuánto tiempo?
más de 400 años en Egipto. Y cuando Dios los da la libertad, hermano, Él los dice la palabra del Señor que los saca con un brazo fuerte y mano extendida y manda plagas a sus enemigos, ¿sí? Y ellos ven esas plagas, ellos ven cómo el agua, ¿verdad?, se convierte en sangre, hay tinieblas en la tierra de Egipto, hay plagas. ¿Y todo por qué? Porque Dios los quiere libertad. Y cuando salen, ellos encuentran un obstáculo que es el Mar Rojo. ¿Y Dios qué hace? Abre las aguas del Mar Rojo y ellos pueden pasar en seco. Y a pesar de haber visto esos milagros, y a pesar de haber visto que los carros del faraón, cuando entran al mar, son hundidos y su enemigo es exterminado, aún así, a pesar de eso, ¿qué pasa? Siguen dudando y siguen murmurando en su corazón. Qué terrible, hermanos. Dice, atribuyeron su liberación de Egipto no al amor de Dios. Estaban viendo el amor de Dios, estaban viendo la grandeza de Dios, estaban viendo el poder de Dios, mas en cambio, cuando están en ese lugar, atribuyen la liberación de Egipto no al amor de Dios, sino el deseo de, según ellos, que Dios tenía de vengarse de ellos y destruirlos. Moisés intenta animarlos, asegurándoles la ayuda de Dios en el futuro, recordándoles el pasado, hermanos. Vean el verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Aná. Entonces os dije, está hablando Moisés, no temáis ni tengáis temor de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, y Él peleará por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros, ¿en dónde? En Egipto, delante de vuestros ojos. Moisés trata de animarlos, hermanos, diciéndole: ustedes vieron abrirse el Mar Rojo, ustedes vieron la columna de fuego, ustedes vieron la nube de gloria, mas sin en cambio, ¿qué pasó con ellos? No, olvidaron el pasado, olvidaron las grandezas de Dios y dudaron nuevamente en su corazón. No confiaban en Jehová, en su guía fiel e infalible, porque Dios, hermano, es fiel y Dios nunca se equivoca. Gloria al Señor. Número 2 y último, Dios ayuda a aquellos que confían en sus promesas. Gloria al Señor. Ve, hermano, Moisés exhorta al pueblo a no temer, ya que ellos no van a ¿qué? No van a pelear solos. Moisés les dice: miren, ustedes no van a pelear solos. Hay alguien que viene con nosotros. Hay alguien que está con nosotros, que es más grande que los gigantes, que es más poderoso que los dioses amorreos, porque ellos son dioses falsos y nuestro Dios es un Dios verdadero. Mas sin en cambio, hermanos, ni siquiera esto los motivó a creer. Entonces Moisés exhorta al pueblo a no temer, ya que ellos no están solos. Hermano, sí vamos a enfrentar desiertos, sí vamos a enfrentar aflicción, sí vamos a enfrentar enfermedad, pero debe de conocer algo: usted no está solo. Qué feo es estar solo. No sé si usted ha experimentado alguna vez esa sensación de estar solo. ¿Lo ha experimentado? En lo personal, sí, hermano. He experimentado, he tenido esa experiencia de sentirme completamente solo. No tengo con quién hablar, no tengo con quién ir, no tengo con quién expresar lo que realmente hay en mí. Y muchas veces nos llegamos a sentir solos. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando siente eso, vaya a la palabra de Dios. Porque Dios dice: aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando escucho esas palabras digo: no estoy solo. Dios está conmigo. Dios está por mí. Dios está de mi lado. Dios va a pelear por mí. Gloria al Señor. Porque no
se olvidará la que ha parido de su hijo, se olvidará ella, pero yo no, porque incluso una madre se puede olvidar de sus hijos, pero Dios nunca se olvida de nosotros. O dígame, ¿se ha quedado usted un día sin comer? Y es la misericordia de Dios. ¿Se ha quedado un día usted sin techo? Porque es la misericordia de Dios. ¿Se ha quedado usted sin trabajo? Porque es la misericordia de Dios, porque Dios ha estado ahí con usted, bendiciéndole, prosperándole, cuidándole, librándole. No estamos solos, Dios está con nosotros. Gloria al Señor, por eso debemos creer en sus promesas. Sí, la situación va a ser complicada, va a ser difícil. Era un desierto, mas en cambio ellos podían contemplar esa nube. Yo no tengo cómo imaginarlo, ¿verdad? Encontré esa imagen. Pero la palabra del Señor dice que había una nube, que era una columna de fuego en las noches, que los alumbraba y ellos lo podían ver, contemplar. Mas en cambio, contemplando eso, aún así duraron. Dios iba delante de ellos. La experiencia tenida en el pasado era motivo suficiente para confiar en el mandato de Dios y no temer al presente ni al futuro. Y hermano, aquí es donde nosotros debemos de recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Porque ¿para cuántos Dios ha sido bueno en el pasado? ¿Usted lo puede recordar? Yo puedo recordar las cosas cuando Dios ha sido bueno en el pasado. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y yo estoy seguro que con usted también, hermano, debemos recordar esas cosas. Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que borra todas tus rebeliones, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias. No olvides ninguna de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, hermano. La experiencia pasada nos debe de motivar para confiar en las promesas del presente, ¿verdad? Que Dios tiene. ¿Cuál era la experiencia pasada para ellos? La salida de Egipto, la peregrinación en el desierto durante 40 años. Y Faraón tuvo que reconocer que no podía pelear contra quién, contra Jehová. Ellos vieron como un rey poderoso, una nación poderosa se doblegaba ante la voluntad de Dios, ante el poder de Dios, ante la soberanía de Dios. Y a este hombre no tuvo más que decir: váyanse, ya váyanse, ¿verdad? Dios los pudo haber sacado de otra manera, Dios los pudo haber sacado, ¿verdad? Incluso antes. Mas en cambio, ¿qué esperó Dios? Que este hombre se doblegara y dijera: sí, no hay otro Dios como Jehová. Ninguno de mis dioses son verdaderos, todos mis dioses son falsos, solamente el Dios Jehová es verdadero y voy a cumplir su voluntad. Y entonces Él manda la orden y dice que se vayan todos los israelitas, déjenlos salir, y doblega a ese rey, a la voluntad y a la soberanía de Dios. Gloria al Señor. No hay Dios, no hay rey, no hay gobernante más poderoso que nuestro Dios. No hay nadie que pueda en contra de Él. No hay nada que pueda en contra de Él. Toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, se dobla ante la voluntad de Dios, de Jesucristo. Gloria al Señor, glorifícalo, hermano. No hay nadie que pueda en contra de nuestro Dios todopoderoso. Y lo hemos visto, estoy seguro que usted lo ha visto en su vida. Jehová vuestro Dios, le dice Moisés al pueblo, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo en vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Sí? Y en el versículo 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo.
Porque, hermano, Dios es Padre de cada uno de nosotros. Y es un Padre amoroso. Y le dice al pueblo: mira, Dios te ha traído por el desierto, pero te ha cuidado como un padre cuida a su hijo. Y dice que sus ropas no se gastaron. Durante 40 años su ropa no se gastó, sus zapatos no se gastaron, y tuvieron alimento durante los 40 años, a pesar de que no cosechaban, a pesar de que no tenían rebaños. Tuvieron alimento por 40 años porque Dios es Padre. Y los trajo como a sus hijos. Y cuando venía el amorreo, Jehová peleaba por ellos y los destruía. Porque Dios es bueno. Yo creo que nunca nos ha faltado nada. Porque Jehová es nuestro Padre. Amén. Y Él provee, hermanos. Y Él le dice a la nación: mira, Él te trajo como padre a su hijo en el desierto, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a un lugar. Habían sido rebeldes, habían murmurado, mas en cambio como Padre Él los había cuidado, los había protegido. Y los que murieron por ancianidad, murieron por vejez, murieron porque era el tiempo en el que tenían que partir, ¿verdad? Dios no fue el que los exterminó en un instante, sino que fue paciente con ellos. Gloria al Señor. Hasta que su nueva generación, sus hijos, tenían la capacidad de entrar a tomar la tierra prometida. Porque Dios es fiel a sus palabras. Gloria al Señor. Dios es fiel en nuestra vida, hermano. Verso 31 dice, ve lo que acabamos de leer, ¿verdad? Habéis andado a llegar. Y aún con esto, qué terrible, y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. Dios estuvo con ellos en su larga estancia en el desierto como un padre con su hijo, con amor providente y tierno. Porque Dios es el que provee y Dios también es tierno. Dios es bueno con nosotros. Les ayudó a vencer todas sus dificultades. Números 11-12, por favor. Gracias. Vemos que así fue como 11-12, ¿verdad? Concedí a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. Así es como es una interrogante que está haciendo Jehová, pero es una metáfora que está usando, ¿verdad? Diciendo que él era aquel padre, aquella madre que llevaba a su hijo sobre sus espaldas. Así Dios llevó a este pueblo a través del desierto. Dios ama a su pueblo, le cuida y le otorga todo lo que necesita. ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos estamos convencidos de que Dios nos ama? Dios nos cuida y Dios nos otorga todo lo que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Israel había experimentado el poder salvador de Dios, así como su cuidado paternal. Por lo tanto, no tenía excusa para no ser obediente y fiel a un Dios que no deja de cumplir lo prometido. ¿Sí? Israel había experimentado el poder salvador de Dios, había experimentado su cuidado paternal y no tenía excusa para no creer, más sin en cambio dudó en su corazón, y esto fue su perdición para esta generación. Dice el verso 33: quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube en el día. Dios siempre estuvo ahí, fiel a sus promesas. Hermano, Dios siempre está con nosotros.
Las cosas que Él ha hecho en el pasado nos dan la certeza de que Él es fiel, Él es bueno. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos excusa para dudar de la promesa y las bendiciones de Dios. Creo yo que nadie de nosotros puede tener excusa para esto. Y a manera de conclusión, veamos estas preguntas. Quisiera, si alguien gusta participar, hermano, las voy a dejar abiertas, ¿sí? No van a ser específicamente para alguien, pero si alguien tiene el deseo de contestarlas, lo puede hacer. ¿Qué significa tener un Dios que lo defiende y pelea por usted? ¿Qué significa? ¿Ok, hermano, por favor? Seguridad. Dice nuestro hermano que para él tener un Dios que defiende y pelea por él es seguridad. ¿Para cuántos es así? Amén. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más puede provocar tener un Dios? ¿Qué significa para usted tener un Dios que defiende y pelea por usted? Que es justo, que es justo. ¿Sí, hermano? ¿Hermano, claro? Vamos a ver qué pasa por ahí. Gloria a Dios. Que es justo. Que Él es justo, amén. Efectivamente Dios es justo y Él siempre va a hacer justicia por nosotros, amén. Si alguien hace una injusticia, a veces cometen injusticias con nosotros, queremos ir a la ley, pero a veces la ley, lamentablemente en nuestro país, pues no tiene, ¿verdad?, la misma justicia para todos. Mas sin en cambio Dios es que justo. Dios es bueno y eso nos da seguridad de que Él va a hacer las cosas con justicia. Muchas gracias, hermana. Número 2. ¿Qué ha hecho Dios a favor suyo que usted deba recordar para incrementar su fe en tiempos difíciles? Alguien que quiera contestar. ¿Qué ha hecho Dios a favor suyo que usted deba recordar para incrementar su fe en tiempos difíciles? La sanidad. Nuestro hermano Arturo dice que lo ha sanado, ¿verdad? Igual que su esposa. Hermana, perdón, hermana, no la escuché. A nuestra hermana la ha enriquecido en todos los aspectos. Gloria al Señor. ¿Qué más? Nos ha perdonado, ¿verdad? ¿Quién es la hermana Eve? Nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué más? Dios sanó, específicamente nuestra hermana dice que Dios sanó a su hija. Gloria al Señor. Hermana Anita. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana, por su participación. Hermanos, gracias. Nos ha sanado, nos ha enriquecido, nos ha perdonado, pero si en el pasado envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿qué no hará por nosotros en el presente? Si Él ya lo entregó todo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Gracias, hermano. Creo que es sumamente importante cuando estemos en momentos difíciles recordar que Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros. ¿Qué no hará Él por nosotros? Y frente a la duda, así como el pueblo dudó, no dudó, válgase la redundancia, ¿verdad? Que probablemente nos encontramos también en ese momento. ¿Qué principios ha aprendido en esta lección que le van a ayudar a cambiar su mentalidad? ¿Qué principios podemos tomar de lo que hablamos el día de hoy, de esta historia, que puedan cambiar nuestra mentalidad?
No debemos olvidar las promesas de Dios. Una, no olvidar las promesas de Dios. Gracias, hermana. Él es fiel. Él es fiel, gloria al Señor. Lo vemos en su palabra. ¿Qué otro principio vimos? Nos sacó de la esclavitud de donde vivíamos, no para llevarnos a nuestro mal, ¿verdad? Sino para qué? Para prosperarnos. ¿Sabe algo más, hermano? Él no cambia, lo que Él dice se cumple y es verdad. ¿Gloria al Señor, hermana? Es Dios de pactos que cumple sus promesas. Gloria al Señor. Gracias, hermano, por sus comentarios y llevémonos estas reflexiones, ¿verdad? Y no dudemos de que Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. No dudemos que Dios puede levantar profetas, ministros, pastores y un nuevo avivamiento, hermanos. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Señor, en esta hora te doy gracias.